tal? Me da mucho gusto saludarles en este nuevo episodio en donde vamos a platicar de la norma. Hablaremos también de la norma jurídica en particular, de sus elementos y sus características, y también será necesario abordar las definiciones de la norma moral, de la norma religiosa y de la norma social. Recomiendo que acudan al extracto que publica la UNAM del doctor Miguel Viloro Toranzo, que se titula La norma jurídica y sus caracteres. Él comienza diciendo que una norma es una orden general, dada por quien tiene autoridad para regular la conducta de otros. Una orden es un mandato por el cual se pretende obligar a las normas mandadas. Se distingue entonces del consejo y de la recomendación, los cuales no pretenden obligar a las personas a las cuales se aconseja o recomienda algo. Se puede decir también que la norma es una regla general, es decir, una pauta o modelo de conducta a la que deben ajustarse las conductas concretas. Ahora bien, para que exista una norma, esta debe darse por alguien que posea autoridad o potestad de mando y otro alguien que reciba ese mandato. La norma es un fenómeno esencialmente social, ordenador y regulador de las conductas de los miembros de una sociedad de acuerdo con el proyecto social. Es muy importante considerar que las normas en general derivan del derecho natural y de este resultan o emanan las leyes naturales y las leyes sociales. El derecho depende de la norma, de la sanción que el Estado impone a los ciudadanos para la convivencia en sociedad. De aquí es de donde surge el derecho. Luego entonces tendremos que pensar que toda conducta humana debe ser regida por diferentes tipos de reglas de comportamiento, a las que se les titula normas. Las normas se clasifican en normas jurídicas, normas morales, normas religiosas y normas sociales. La palabra norma suele usarse en dos sentidos, uno amplio, lato sensu, y otro estricto, stricto sensu. En amplio sentido, es aplicado a toda regla de comportamiento humano, sea obligatoria o no obligatoria, y se clasifica en dos grandes grupos, normas técnicas y éticas. Estas últimas comprenden a las morales, la costumbre, el trato social de un objeto. No son de carácter obligatorio, sino potestativo. En sentido estricto, corresponde a que impone deberes o confiere derechos. Las normas pertenecen al ámbito del deber ser. Son formas de regulación de la conducta que surgen de la voluntad del hombre. Hablaremos a continuación de las normas jurídicas. Estas son reglas de conducta expedidas por el poder público para regular la pacífica convivencia de los seres humanos integrantes de una sociedad y cuya observancia no está sujeta a la aceptación o no por parte del destinatario, ya que si éste no cumple, puede verse forzado a cumplirlas por medio de la coacción, haciendo uso de la fuerza que tiene el Estado. Ejemplo, cuando se aplica una sanción por el Código Penal de determinada entidad si una persona mata a otra persona. Como ya se ha logrado observar, la norma jurídica es importante y básica del derecho y está integrada por distintos elementos que tienen como finalidad regir las conductas de las personas. Estos elementos son la hipótesis, la sanción, la coerción, la coacción, y definiremos cada uno de ellos. La hipótesis
Es la descripción de una conducta que puede llegar a realizarse o no. Su formulación es de modo abstracto, encuadrando en estas las conductas de las personas. La sanción es la atribución de consecuencias jurídicas a las conductas indicadas en la hipótesis. Estas consecuencias evidentemente pueden ser positivas o negativas, ya sea que se prohíba o se fomente la conducta que describe la norma. La coerción es la amenaza de sufrir consecuencias no agradables en caso de que no se acate el deber jurídico. Este concepto se va a analizar a lo largo de todos los cursos de derecho que encontremos y más adelante lo veremos cuando analicemos cada le puede poner resistencia y nos obliga a las personas a acatar el deber jurídico. Hablaremos ahora de las características de las normas jurídicas. La primera característica que encontramos es que es bilateral. Contempla la existencia de un derecho que es desprendido de una obligación o a la inversa, y por lo tanto la de un sujeto autorizado para exigir el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, el vendedor tiene la obligación de entregar el bien y el comprador de pagarlo. O desde otro punto de vista, si el vendedor recibe el dinero, el comprador tiene la obligación de exigirle que le entregue el bien. Otra característica de la norma jurídica es su exterioridad. Esto quiere decir que estas normas no atienden la intención del sujeto, sino que enfocan el tema al resultado material de la conducta. Por ejemplo, a este tipo de normas no le interesa si una persona mata a otra que se encuentra en fase de una enfermedad terminal y sufría mucho, y que por misericordia consideró necesario matarlo. De cualquier forma existe el homicidio. O bien es un homicidio imprudencial, toda vez que la persona que decidió matarla no tenía la intención, pero de cualquier forma cometió el acto y es castigado con una sanción que impone el poder del Estado. La norma jurídica es también coercible. Esto quiere decir que el cumplimiento va a ser exigido al individuo aún en contra de su voluntad e incluso con el uso de la fuerza. Por ejemplo, si el padre niega dar alimento a sus hijos menores de edad, la norma jurídica lo sanciona y le ordena cumplir con esa obligación. La norma jurídica también es heterónoma. Estas son las reglas que enfrenta una persona. Provienen del medio externo, es decir, son creadas por entidades distintas al destinatario de la norma. Por ejemplo, las reglas que se aplican al tránsito de vehículos en una ciudad. Estas fueron creadas por personas ajenas a quien usualmente conduce su automóvil. Tienen otra característica que es la generalidad. Puesto que siempre que alguien realice una conducta tendrá que desatar las mismas consecuencias, ya sea premio o castigo, la norma no es general por dirigirse a todas las personas, pues no todas las normas se aplican a todas las personas, sino a aquellas que realicen la hipótesis. Y como última característica tenemos la abstracción. En este caso, la norma describe una conducta hipotética que puede o no realizarse, pero no regula casos concretos como sucede con una sentencia judicial. Hablaremos a continuación de las normas morales. Estas son reglas de conducta que provienen de nuestro interior, ya sea del bien o del mal, y que por lo tanto únicamente nuestra conciencia será la que nos exija su cumplimiento. Por ejemplo, no ayudar a una persona de la tercera edad a cruzar la calle. Ahora, ¿cuáles son las características de las normas morales? Bueno, pues en primera instancia son unilaterales, son interiores, son incoercibles y son autónomas.
¿A qué nos referimos cuando son unilaterales? Bueno, pues consiste en que las normas unilaterales no prevén la existencia de un sujeto facultado para exigir el cumplimiento de las obligaciones contenidas en esa norma al destinatario. Es decir, confieren facultades o imponen obligaciones. Cuando hablamos que son interiores, esta característica de interioridad hace referencia a que las reglas no se encuentran escritas y se cumplen o incumplen debido a la convicción interna de la persona. Por eso es que habrá que hacer énfasis en que la norma moral es unilateral e interior, porque en primera instancia las normas morales, su cumplimiento depende exclusivamente de la voluntad de la persona obligada. No existe nadie que le exija al individuo el cumplimiento de este tipo de norma. Y es interior porque la persona decidirá sí o no conforme a sus convicciones, si realiza o no lo que marca la norma moral. Son también incoercibles porque su cumplimiento depende de que la persona quiera acatarla, sin que sea de ninguna manera posible forzarla a que la cumpla. Son autónomas porque consisten en la autorregulación con la que se caracterizan porque cada individuo adopta la norma moral que desea. No se puede implantar como obligatoria ninguna norma moral. Cuando hablamos de las normas religiosas, tenemos que pensar que éstas provienen de los dogmas que recibimos en el estudio o la práctica de creencias divinas y cuya observancia o desobediencia no será premiada o reclamada por el creador o ser divino en lo o en el que creemos. Por ejemplo, ir a misa, en este caso para la religión católica, los domingos, dar el diezmo o la limosna, ayudar a los más necesitados, cumplir con todos los mandatos de la iglesia, etc. Ahora, ¿qué características tienen las normas religiosas? Bueno, pues son unilaterales, son internas, son incoercibles y son heterónomas. Cada uno de estos conceptos ya los hemos platicado a lo largo de este episodio. Y por último tenemos las normas sociales. Estas son reglas de comportamiento que nos impone el grupo social al que pertenecemos como requisito para ser bien recibido en su entorno. Y que si no son acatados, traería como consecuencia el menosprecio o repudio del grupo social. Por ejemplo, la vestimenta, el comportamiento en la mesa, la forma de saludar, la forma como nos dirigimos a las personas mayores, a nuestros superiores jerárquicos, etc. ¿Qué características tienen las normas sociales? Bueno, pues son unilaterales, son externas, son incoercibles y son heterónomas. Y bueno, pues con esto damos por concluido este episodio en donde ya platicamos a detalle la norma, las normas jurídicas, sus elementos y características e incluimos las definiciones de normas morales, religiosas y sociales. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo podcast o video, denle like y compartan. Y les dejamos en la descripción la bibliografía recomendada, así como todas nuestras redes sociales para que nos sigan. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.